Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo un video de dureza del agua, cómo se determina y cómo son los cálculos que debemos realizar. Mi nombre es José y comenzamos. La dureza del agua es una característica química determinada por la presencia de sales de carbonato, bicarbonato, cloruro, sulfato de calcio y magnesio. Se le atribuye principalmente a estos iones de calcio y magnesio la propiedad de la dureza del agua. Estos iones en su conjunto provienen del proceso de disolución y lavado de minerales que componen el suelo y las rocas. Como vemos acá en la imagen, el agua tiene la capacidad de disolver rocas, particularmente la calcita, y estos iones pasan al agua y le otorgan la dureza al agua. El grado de dureza de un agua es directamente proporcional a la concentración del conjunto de estas sales, pero como dijimos, principalmente por calcio y magnesio. La dureza se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio y según su concentración se puede clasificar en aguas tipo muy blandas, blandas, semiduras, duras y muy duras. Fíjense que va incrementándose la concentración expresada en carbonato de calcio en miligramos por litro o su equivalente ppm parte por millón. Vemos que a medida que se incrementa va aumentando el tipo de dureza del agua. Esta dureza del agua tiene un inconveniente, ya que como vemos en la imagen produce incrustaciones en tuberías, va a ocasionar inconvenientes ya que corta el jabón y forma grumos y puede presentar un sabor indeseable en el agua potable. La dureza del agua también puede clasificarse en dureza temporal y dureza permanente. En el caso de la dureza temporal es la que está determinada por el contenido de carbonato, bicarbonato de calcio y magnesio. Esta puede ser eliminada por ebullición del agua y posterior eliminación de los precipitados. De ahí su nombre, que es dureza temporal, y también es conocida como dureza por carbonatos. Y tenemos la otra dureza, que es la dureza permanente, que está determinada por todas las sales de calcio y magnesio, excepto las de carbonatos y bicarbonatos, y a diferencia de la anterior, esta no puede ser eliminada por ebullición del agua y se conoce como dureza de no carbonatos. La dureza del agua se determina por una titulación con ETA, que es etilendiamino tetracético. Fíjense, ahí está el ETA en una bureta y se coloca la muestra en un Erlenmeyer. Esta titulación se realiza en presencia del indicador adecuado. Acá tenemos en esta otra imagen, vemos la molécula del ETA que tiene la capacidad de acomplejar a un átomo de ion metálico, por lo tanto la relación estequiométrica es 1 a 1, entonces vemos que tiene la particularidad de formar complejos estables ETA con los metales divalentes y siempre lo hace en una relación estequiométrica de 1 a 1. La dureza debido al contenido de calcio y magnesio recibe el nombre de dureza total, que es la suma de las durezas por calcio y por magnesio. Como habíamos mencionado, la dureza se determina por una titulación complejométrica con ETA. En el caso de esta diapositiva hablaremos de la determinación de la dureza total, en el cual se va a titular con la solución de ETA y se va a emplear un indicador negro de dicromo, como vemos acá en la imagen, la muestra de agua que se encuentran en el Erlenmeyer va a contener tanto los iones calcio como magnesio. A esta muestra se le va a adicionar un buffer de pH 10 y luego se le va a adicionar el indicador negro de dicromo, que va a formar un complejo de color púrpura, y enseguida se procede a titular con ETA hasta la aparición de un color azul. Entonces vamos a observar lo siguiente, que el calcio y magnesio se encuentran en la muestra. Una vez que se le adiciona el buffer pH 10, se adiciona el indicador negro de dicromo, el cual va a formar un complejo tanto con el calcio como con el magnesio de color púrpura. Ahora se procede a titular. Vamos a observar que primeramente tenemos esta coloración debido al complejo de
del negro de dicromo con los iones calcio y magnesio y se procede a titular y observaremos lo siguiente. Acá cuando estemos en el punto final va a suceder un viraje del color púrpura al color azul debido a que el ETA va a competir con el complejo negro de dicromo, ya que el ETA forma complejos mucho más estables con estos iones metálicos y se produce esta reacción en la cual, como vemos ahí, el ETA reacciona con este complejo desplazándolo al negro de dicromo, formando un complejo más estable, el ETA con los iones metálicos, y va a tomar la solución en su punto final una coloración azul. Ahora veremos la determinación de dureza por calcio, que también se realiza mediante una titulación con ETA. El ETA se combina primeramente con el calcio y luego con el magnesio. En base a esta característica podemos determinar la dureza del calcio, debida al calcio, con ETA, utilizando un indicador específico, que en este caso sería la murexida, y en condiciones de tal que no interfiera el magnesio en esta determinación. Por lo tanto, las condiciones son adicionar hidróxido de sodio para provocar la precipitación del magnesio en forma de hidróxido de magnesio y que quede en la solución el calcio y que se combine con el ETA. Las reacciones que nosotros vamos a observar son las siguientes. Fíjense que acá ya en la muestra tenemos calcio, ya que al haber adicionado el hidróxido de sodio ha precipitado el hidróxido de magnesio. El magnesio en forma de hidróxido se adiciona murexida, forma un complejo de color rosa, como vemos ahí en la imagen, y luego se continúa titulando, se procede a titular, perdón, y este complejo, el ETA va a desplazar de este complejo el calcio, porque tiene más afinidad con este metal, y va a formar un complejo mucho más estable, desplazando a la murexida, que va a tomar un color púrpura. Como vemos acá en la imagen, estas serían las coloraciones. Este es el rosa que hablamos, que cuando esté combinado el murexida con el calcio, y cuando es desplazado va a tomar esta coloración púrpura, que es bien brillante y característico en esta determinación. Ahora veremos cuáles son los cálculos que debemos realizar para determinar la dureza en el agua. Recordemos que dijimos que el ETA es una molécula que se combina en proporción estequiométrica 1 a 1, es decir, una molécula, un ETA con un ion metálico. Entonces, este ion metálico puede ser calcio o magnesio, pero como la dureza se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio, nosotros vamos a decir que un mol de ETA se va a combinar con un mol de carbonato de calcio para poderla expresar de esta manera. Entonces vamos a colocar de esta forma y recordemos que una forma de relacionar los moles era mediante la molaridad, que se define como mol sobre litros, es decir, sobre el volumen expresado en litros, y si despejamos de esta expresión nos quedaría mol igual a molaridad por volumen. Esa sería una de las expresiones, y la otra expresión sería, recuerden que el mol también lo podemos calcular como masa en gramos de la sustancia, en este caso si estamos hablando de mol de carbonato de calcio, sobre su masa molecular. Entonces masa molar, perdón. Entonces ahí vamos a reemplazar. Acá tenemos un mol de calcio, que es directamente carbonato de calcio, que lo reemplazamos por su equivalente, que es masa sobre masa molar. Y de este otro lado tenemos un mol de ETA. Como conocemos la molaridad del ETA, vamos a colocar M por B, como nos aparece ahí. Hemos colocado en forma de su índice para que tengamos en cuenta a qué se está refiriéndose cada uno de estos variantes que tenemos en la fórmula. Y acá vamos a despejar la masa, nos quedaría de esta forma, masa molar, perdón, que está dividiendo, pasa multiplicando, nos quedaría de esta forma la expresión. Y si el volumen está en mililitros, la masa quedará en miligramos. Entonces acá si yo empleo mililitros, va a quedar mililitros, y acá va a quedar la masa del carbonato de calcio en miligramos. El resultado nos tendría que dar en miligramos si empleamos mililitros de ETA. A continuación, recordemos que la masa molar del carbonato de calcio es 100, entonces acá directamente reemplazamos por 100.
Y si queremos conocer cuántos miligramos tenemos por litro, lo que tenemos que realizar es lo siguiente: dividir en los mililitros de muestra y multiplicarlo por 1000 para expresarlos en litros. Entonces ahí nos quedaría de esta forma. Entonces los miligramos por litro expresado en carbonato de calcio es igual a la molaridad del ETA por el volumen gastado en la titulación con ETA por 100, que recuerden que la masa molar del carbonato de calcio, el factor para convertir los mililitros a litros, y debajo dividido todo esto en los mililitros de muestra. Ahora, si nosotros empleamos esta concentración, que es la concentración que se emplea normalmente cuando se realiza esta determinación, es la concentración del ETA es 0,01 molar. Entonces, si nosotros empleamos esta dureza, esta fórmula que habíamos visto anteriormente, acá la molaridad quedaría de esta manera, como 0,01, y si multiplicamos los valores, nos quedaría 0,01 por 100, nos quedaría directamente los mililitros de ETA por 1000 dividido en los mililitros de muestra. Es la expresión más sencilla que encontramos en los libros. Esta sería la dureza total, y en el caso de la dureza por calcio, recuerden que en la misma titulación lo que se hace es cambiar las condiciones. En el caso de la dureza por calcio, recién habíamos mencionado que había que precipitarlo con hidróxido al magnesio para que no interfiere con hidróxido de sodio. Entonces ahí nos quedaría la expresión referida a la determinación de dureza por calcio. Fíjense que, aclaración, estamos hablando de dureza, también si es atribuida al calcio, estamos expresándola en miligramos por litro de carbonato de calcio. Ahora, la dureza por magnesio, también expresada con miligramos por litro de carbonato de calcio, se calcula haciendo la diferencia entre la dureza total y la dureza por calcio. Recuerden que la dureza total es la suma de las durezas por calcio y por magnesio, como habíamos mencionado en una de las primeras diapositivas. Entonces la dureza por magnesio se calcula por diferencia. Ahora, como el ETA no es un patrón primario, se debe normalizar con una sustancia que sí lo sea, porque generalmente se utiliza carbonato de calcio. Entonces ahí nos puede aparecer en la fórmula un F que está referida a una corrección de la molaridad del ETA, debido a que este no es un patrón primario. Entonces, si se estandariza, nos puede aparecer en la fórmula, como vemos acá, el F, que vemos ahí ya en la fórmula simplificada, dureza, va a ser los mililitros por F, que es una corrección del factor de corrección de la molaridad del ETA por 1000 dividido en los mililitros de muestra. Ahora pasaremos a resolver un problema de aplicación, en el cual nos dice que se titulan 100 mililitros de muestra con ETA 0,01 molar, acompañado de su factor de corrección, dado que no es un patrón primario. Se emplea el negro de dicromo como indicador y a pH 10. En esta primera determinación se consumen 32 mililitros de ETA. Entonces, bajo estas condiciones de pH 10 y empleando como indicador el negro de dicromo, estamos realizando la determinación de dureza total. Entonces ahí la dureza total, habíamos visto que su expresión para su cálculo sería la siguiente. Tenemos los datos y comenzamos a reemplazar. Fíjense que acá la molaridad del ETA es 0,01 molar. Directamente colocamos sus unidades, que es mol por litro. F, que es un factor adimensional de corrección de la molaridad, que es 0,99, es decir, que no tiene unidades, por los mililitros de ETA que se gastan, que son 32 mililitros. Este 100, acá ya le hemos colocado las unidades para que podamos ver cómo se simplifica todo. Quedaría 100 gramos mol, ya que es la masa molar del carbonato de calcio, por 1000 y dividido en los 100 mililitros de muestra, dado que se está trabajando con 100 mililitros de muestra. Veamos el tema de las unidades, cómo quedaría. Acá podríamos simplificar estos mililitros de abajo con este mililitro de arriba. Acá podemos simplificar también este mol de abajo con el mol que tenemos ahí. Fíjense, acá ya nos está quedando este mililitro sobre litro. Podemos simplificar las letras. Aquí tenemos la letra L arriba y la letra L abajo. Y veamos qué es lo que nos queda. Nos queda esta M, ahí la estoy marcando, la M, ahí la voy a subrayar para que la podamos visualizar mejor. Tenemos esa M de mili
y acá nos quedó el gramo, entonces quedaría en la parte del numerador, quedaría los miligramos, como tenemos ahí, y nos queda dividido en litros, ¿está? Que sería este litro que está ahí, que quedó sin simplificar, y quedaría miligramos por litro. Entonces ahí podemos ver perfectamente las unidades que tenemos y nos quedaría el resultado. Si multiplicamos todo y lo dividimos en 100, nos quedaría 316,8 y las unidades son miligramos por litro de carbonato de calcio. Ahora vamos con la otra parte del problema, que nos dice que se colocan 50 mililitros de muestra en un Erlenmeyer, se alcaliniza con hidróxido de sodio fuertemente hasta un pH de 12 y después se valora con neta, consumiéndose 11,5 mililitros utilizando murexida como indicador. Entonces ahí ya estamos hablando bajo estas condiciones de la dureza por calcio. Entonces vamos a hablar de la dureza por calcio. Habíamos visto que su expresión matemática, como recién, es la siguiente, similar a la dureza total, que cambian las condiciones. Por lo tanto, vamos a estar hablando ahora de dureza atribuida al calcio. Vamos a reemplazar los valores. Acá directamente, ya como hicimos anteriormente, ya las unidades no le prestamos atención, ya directamente reemplazamos los valores. Ya sabemos que esto nos tiene que dar miligramos por litro de carbonato de calcio, es similar a lo anterior. Hemos reemplazado los valores en la fórmula y nos da como resultado la dureza por calcio 227,7 miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces ya tenemos la dureza total, la dureza por calcio. Nos faltaría, acá nos dice que tenemos que calcular también la dureza por magnesio. Entonces la dureza por magnesio habíamos mencionado que se calcula mediante la resta. Recuerden que la dureza total era la dureza de calcio y magnesio, por lo tanto se resta. La dureza de magnesio sería igual a la dureza total menos la dureza por calcio. Esto sería igual a 316,8, como nos dio en la primera dureza total, menos la dureza por calcio, y nos queda la dureza, nos quedaría la dureza expresada para el magnesio de 89,1 miligramos por litro de carbonato de calcio. Bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima. Saludos, ya saben, si les gustó me dan un like y pueden suscribirse al canal, hacer algún comentario y sugerencia, que eso aporte y ayuda a crecer el canal. Nos vemos en la próxima. Saludos.